Historia, morfología y fenología de la planta de jitomate. El jitomate, en su gama de colores, amarillo, rosado y rojo, ampliamente usados para consumo en fresco y en guisos, fue cultivado principalmente en Morelos y Puebla para abastecer al mercado dominado por los aztecas, que también lo cultivaban en Xochimilco. Asimismo se cultivó en otras regiones incluyendo a Yucatán, Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala. Según una lista de precios de 1545, en el mercado de Tlaxcala un fruto de jitomate se valoraba en el equivalente de una semilla de cacao o 20 tomates de cáscara. De esta manera, aunque restringido a una superficie de cultivo menor que el tomate de cáscara, su importancia se equiparó a la del cacao. En el Morelos prehispánico, la cultura tlahuica cultivaba chiles, jitomates y tomates de cáscara en tierras de riego, practicando la rotación, y enviaba su tributo al imperio azteca de noviembre a marzo, cuando en la cuenca alta del Valle de México se presentan heladas, en sincronía con los tiempos de producción en las chinampas de Xochimilco, a fin de evitar la competencia. La trascendencia de estas especies, con excepción del tomate de cáscara, es mundial, prevaleciendo en la actualidad en todas las culturas, aunque se ha documentado sobre sus centros de origen en la región andina y su proceso gradual de aceptación en el mundo. México es reconocido como su centro de domesticación y exportación para beneficio de la dieta mundial. Morfología y desarrollo de la planta de jitomate. La semilla tiene forma discoidal, de 1 a 2 milímetros de diámetro y 0.6 milímetros de ancho, aproximadamente. La planta de jitomate tiene una raíz principal, corta y débil, varias raíces secundarias, numerosas y vigorosas, y adventicias. Todas las raíces se encuentran en los primeros 20 a 30 centímetros de profundidad. La planta de jitomate está conformada por una superposición de simpodios, que constituyen unidades básicas de crecimiento y desarrollo. Estos, aunque con variaciones normales, regularmente presentan 2 o 3 hojas, tallo y un punto de crecimiento que lo corona y que inicialmente da origen a esas hojas y finalmente a una inflorescencia. El tallo es herbáceo de 2 a 4 centímetros de grosor, y la superposición de simpodios con manejo de planta mediante poda puede alcanzar longitudes de 10 m, considerando una longitud media por simpodio de 30 centímetros. Figura 1. Las hojas dispuestas de forma alterna sobre el simpodio, son compuestas, impar y pinnadas, y están conformadas por foliolos peciolados, los cuales le van dando forma, pues son lobulados con borde dentado. Cuentan con vellos glandulares para su protección. Según el patrón de crecimiento del simpodio, las plantas de jitomate se clasifican en indeterminadas o determinadas. En plantas de hábito indeterminado, el punto de crecimiento, yema, en la axila de la hoja recién formada, H3, sigue creciendo como parte de un nuevo simpodio, dejando abajo o a la misma altura de la última hoja formada, H3, la inflorescencia que corona al simpodio previo. El nuevo simpodio al crecer da la apariencia de un crecimiento continuo del tallo principal, pero luego de que se forman 3 nuevas hojas del simpodio, la yema en la punta de ese simpodio se transforma en una inflorescencia terminal, mientras que la yema axilar inicia la formación de un nuevo simpodio. Esta secuencia de crecimiento y desarrollo de simpodios se repite de manera consecutiva durante el ciclo de la planta de hábito indeterminado, figura 2. Al igual que en plantas de hábito indeterminado, en las de crecimiento determinado, la yema en la axila de la hoja recién formada, en este caso H2, es la que continúa el crecimiento. No obstante, a diferencia del tipo indeterminado cuya inflorescencia culmina el crecimiento del simpodio con una inflorescencia aparentemente originada en el mismo eje, el tipo determinado prolonga el eje simpodial separándolo del nuevo, aunque igualmente termina su crecimiento con una o 2 inflorescencias. La nueva yema entre la hoja y ese simpodio, se transforma en el nuevo simpodio. Esta secuencia de crecimiento y desarrollo de simpodios, se repite durante el ciclo de la planta de hábito determinado. No obstante, dado que en el crecimiento subsecuente no hay eliminación de los brotes o ramas, que en realidad son nuevos simpodios, la planta se torna arbustiva en un periodo corto, con menor porte y con una mayor cantidad de racimos respecto a una planta indeterminada de la misma edad. Figura 3. Las variedades de jitomate cultivadas en Morelos corresponden a esta descripción de crecimiento simpodial. Las variedades o híbridos con hábitos de crecimiento determinados se cultivan a la intemperie y su ciclo vital coincide en duración con el del temporal, por lo que tienen ciclos más activos y cortos, concentrando su producción. En plantas con simpodios de 3 hojas, la dinámica en su formación se prolonga a la hoja adicional, H3, lo cual permite modificar fácilmente su patrón de crecimiento al podar las ramas de cada una de las axilas, e impulsar a cada nuevo simpodio en una sobreposición de ejes, figura 4. El aparente crecimiento indeterminado en un solo eje, acompañado con podas, permite prolongar el ciclo de vida y explotar el carácter perenne de la planta de jitomate.
Las variedades o híbridos con este crecimiento tienen un ciclo más largo y se cultivan bajo cubierta. Para producir jitomate para fines de industrialización, laboreo y cosecha mecanizados a la intemperie, solo las variedades del tipo determinado están orientadas a cultivarse de esta manera, aunque también se les puede cultivar para consumo fresco. En este caso, para proteger la calidad de los frutos, se deben cultivar con tutorado incluso si se conoce el cultivar, realizar podas y prolongar su crecimiento en longitud. Las flores regulares e hipóginas poseen 5 sépalos con igual número de pétalos de color amarillo, aunque el número es variable dependiendo del cultivar. Se conectan a un cono estaminal que envuelve al gineceo y al ovario, el cual es bioplurilocular. Las flores generalmente se agrupan en inflorescencias de tipo racimoso, y en cada eje se desarrollan de 3 a 10 flores según la variedad. La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que contiene la zona de abscisión, la cual se distingue por ser gruesa y contar con un pequeño surco, originado por una reducción del espesor del córtex. El fruto es una baya bioplurilocular que puede alcanzar un peso de 50 gramos hasta 600 gramos. Consiste del pericarpio, piel, el tejido placentario, carnosidad, y las semillas. Tanto en los cultivares determinados como indeterminados, los frutos son generalmente oblongos, tipo saladete, piriformes y redondos, tipo bola. Además, como oferta de especialidades se impulsa en cultivares con frutos de maduración uniforme en un mismo racimo y formas ancestrales como la del sitomame original que recuerdan la forma de la calabaza por sus gajos, figura 5. En Morelos hasta 1989 el 95% de la producción correspondía a las variedades con frutos redondos y de entonces a la fecha el 99% corresponde a formas del fruto oblongas tipo saladete. Fenología. Desde la siembra hasta antes de la floración, primera inflorescencia, la planta de jitomate distribuye los nutrientes asimilados en la formación de raíces, tallo y hojas, y durante esta condición puramente vegetativa, se inhibe la formación de la primera inflorescencia en el segundo simpodio de las plantas indeterminadas y en el segundo y tercer simpodios de las determinadas, sin considerar el correspondiente al de los cotiledones, con lo cual la planta se vigoriza en el periodo vegetativo a expensas de la inhibición de la inflorescencia, figura 6. Bajo condiciones óptimas durante todo el ciclo. Para las variedades indeterminadas que son cultivadas normalmente en Morelos y en el país, la emergencia debe ocurrir a los 5 días después de la siembra y la apertura total de los cotiledones a los 7 días después de la siembra. De hecho, la formación de cada nuevo simpodio hasta la senescencia de la planta transcurre en un periodo aproximado de cada 7 días. A los 20 días de la siembra, en el segundo simpodio de las plantas indeterminadas es visible la sexta hoja y a los 21 días después de la siembra la primera inflorescencia, figura 7. A partir de la primera inflorescencia, la etapa exclusivamente vegetativa, se transforma en una sincronización entre las etapas reproductiva y vegetativa, toda vez que durante los 21 días subsecuentes que requiere cada simpodio para lograr la máxima funcionalidad de sus hojas y polinizar sus primeras flores, la planta ha formado 3 simpodios adicionales, figura 8. Desde la formación del segundo simpodio y del amarre, de su inflorescencia, la primera en la planta, la fase exclusivamente vegetativa, se armoniza en un periodo de transición con la fase reproductiva hasta la formación de la 10ª inflorescencia, 11 simpodios en cultivares indeterminados. Al simpodio recién formado le toma 21 días llevar a la polinización sus primeras flores y a la madurez sus hojas. En ese periodo la planta ha generado 3 simpodios adicionales, figura 9. El desarrollo entre simpodios adyacentes propicia la coincidencia en edad de las flores más jóvenes del primer simpodio con la de las flores más viejas del simpodio superior. El amarre de los primeros 5 frutos requiere de otros 7 días, suficientes para coincidir con las primeras flores polinizadas de la inflorescencia inmediata superior y con la emisión de un tercer simpodio sobre el racimo amarrado y así sucesivamente, figura 10. Esos traslapes se reflejan en la cosecha, al cortar los últimos frutos del racimo inferior junto con los primeros del racimo inmediato superior. Cuando la planta ha desarrollado 10 inflorescencias, en 11 simpodios en cultivares indeterminados, 6 de estas cuentan con frutos en diferentes etapas de crecimiento, una con frutos muy pequeños y flores en polinización, una a punto de iniciar polinización, otra en etapa de próxima apertura y otra en primordio visible. En ese punto, han transcurrido unos 84 días después de la siembra y 49 días de la polinización de la primera inflorescencia, segundo simpodio, y los primeros frutos de la primera inflorescencia alcanzarán la madurez de corte, rayando. Aunque la cosecha se realizará en función de la demanda del mercado, figura 11.
El aparato fotosintético en un simpodio consta de 3 hojas, el cual se desarrolla rápidamente entre los 21 y 28 días después de su formación. A los 35 días alcanza una fase de producción estable, misma que se prolonga por 35 días más para declinar y perder su funcionalidad, justo al alcanzar los frutos su tamaño máximo, coincidiendo con el momento de su eliminación debido a que con los métodos convencionales, las hojas de ese simpodio reciben muy poca luz, y disminuyen su capacidad fotosintética, facilitando incluso la colonización particularmente por hongos fitopatógenos. Una vez que se forma el 10º simpodio con su inflorescencia, la planta alcanza una fase reproductiva de estabilidad relativa, ya que a partir de esta fase, cada nuevo simpodio, con su respectiva inflorescencia, formado, está acompañado de la cosecha de simpodios con frutos maduros. Debido a que el jitomate es una planta perenne, inducir un crecimiento vegetativo vigoroso y con sanidad desde la generación de los 3 primeros simpodios, y mantener el equilibrio reproductivo vegetativo a partir de la formación de la primera inflorescencia, constituye un reto técnico y meta del productor o de la empresa. En la medida que se logre mantener las condiciones óptimas de desarrollo, se definirá la duración del ciclo, la calidad de los frutos y la producción final, pudiendo lograrse la formación de hasta 30 simpodios, 28 racimos, o más. Aunque en Morelos se han producido hasta 25 simpodios, 23 racimos, el productor que ha logrado un manejo óptimo de la planta y del ambiente, durante el periodo de septiembre a marzo alcanza una producción media entre 12 y 15 racimos y para el resto del año entre 10 y 12 racimos, esto particularmente en las regiones de transición y del monte en el estado, mientras que en la región del Valle Morelense, las condiciones climáticas naturales y las inducidas por las estructuras usadas, pueden bajar la producción hasta en 3 racimos. Verificar la adaptación de una variedad de jitomate a las condiciones locales puede determinarse en un año agrícola, y conseguir que las condiciones microambientales al interior de una estructura se mantengan en niveles óptimos y estables a lo largo de ese año agrícola, indica la importancia de... Aquí termina el primer capítulo, donde pudimos ver la historia del jitomate, la morfología y los aspectos reproductivos de la planta. Con esto, ya conocemos los orígenes de la denominación del jitomate, cómo es, cómo se desarrolla y cómo se puede modificar el crecimiento de esta planta, a fin de estandarizar procesos durante su manejo. Nos vemos en el siguiente capítulo donde se abordará la relación entre planta de jitomate y clima. Hasta pronto.